Buenas tardes a todos y bienvenidos una tarde más a una nueva sesión de la seminario de la Escuela de Servicios Públicos. Esta tarde vamos a tener el tercer episodio, la tercera sesión del ciclo de contratación de las empresas de servicios públicos, con la participación de tres ponentes habituales en nuestra casa, ¿no? Por una parte, Vanessa Villegas, que es socia directora del Departamento Administrativo en Sanguino Abogados. Buenas tardes, Vanessa. Diego Ballina, secretario del Ayuntamiento de Gijón. Y Margil Van Beveren, abogado, consultor en contratación pública. Vamos a ver esta tarde alternativas al contrato menor, pero como siempre, déjenme que les adelante los temas que vamos a tener esta semana. El jueves tendremos la segunda sesión de la responsabilidad de consejeros con Juan Carlos Alférez, en la que veremos los delitos, la responsabilidad penal de consejeros y miembros del Consejo de Administración, administradores y directivos. Y el lunes siguiente iremos a la cuarta sesión de este nuevo seminario con ofertas bajas, con ofertas temerarias, en la que contaremos, además de Diego y Marc, con la presencia de Claudia García, que ya estuvo con nosotros hace unos días. Pero hoy vamos a tener la presencia de estos tres ponentes habituales. Como ya saben ustedes, hoy la sesión, igual que otro día, la va a dirigir Vanessa Villegas y con ella intervendrán Diego Ballina y Marc Gil. Ya saben que las preguntas que puedan hacer, que quieran hacer y que quieren formular, la pueden hacer o bien a través del chat o bien a través del canal de preguntas y respuestas, que también lo tienen ustedes aquí. Al final de la sesión, en los últimos momentos, lanzaremos nuestra pequeña encuesta que nos permite valorar esta sesión y todas las que estamos haciendo. Y bueno, ya sin más, Vanessa, tienes la palabra, así que adelante con la sesión. ¿Me escuchas, no, Vanessa? Hola, buenas tardes. Sí, Jesús, yo estaba escuchando, pero yo estaba silenciada. Muy bien, pues nada, adelante. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros una tarde más y gracias a las más de 90 personas que se han inscrito hoy. No sé si vendrán todos o no, pero gracias a todos por estar aquí. Adelante, Vanessa. Pues muy buenas tardes. Muchas gracias, Jesús, por tus palabras. Yo, como hemos hecho en otras ocasiones, bueno, por supuesto, el grado de éxito de la convocatoria, más que los que estamos aquí delante, es el contrato menor, eso lo sabéis, ¿no? Lo de compañeros, eso lo tenéis clarísimo. No, es un truco que es el contrato menor y la gente está haciendo algo y levanta la cabeza. Bueno, yo le estaba diciendo que, como hemos hecho en otras ocasiones, pues si os parece voy a dar una entradilla, ¿no? Un poquito más filosófica, si lo queremos llamar así, ¿no? De la contratación y de lo que nos toca hoy. En una ponencia anterior, entiendo que muchos de los que estáis aquí a lo mejor también estuvisteis y no me quiero repetir, pero resumo brevemente, ¿no? Hablábamos de que esta ley es una ley reactiva, que se había pues proclamado precisamente para romper, ¿no? Con muchas prácticas que veníamos arrastrando, muchas prácticas colusorias, muchas prácticas que no habían puesto, vamos a resumir diciendo que no habían puesto la contratación pública española en muy buen cartel. Y que precisamente esta ley, una vez que se publica, ha hecho de filtro, y decíamos que ha hecho un filtro y que ese filtro ha permitido, al pasarse por ese filtro, que muchas figuras se hayan eliminado, pero otras muchas sigan permaneciendo. Bien con una regulación nueva o bien casi con la misma regulación. Y en esa tesitura encontramos una de las más polémicas de las que vamos a hablar hoy, y es que es el contrato menor, ¿no? Y voy a decir una cosa que no es ningún titular ni muchísimo menos que lo parezca, pero el contrato menor sigue existiendo, el contrato menor está regulado y el contrato menor se puede utilizar. Se puede utilizar, evidentemente. Como también se puede utilizar otras figuras, pero que se puede utilizar, y yo decía en ese momento, y los compañeros también, que tenemos que perder un poquito el miedo a utilizar estas figuras que vienen tan demonizadas, y que para perderlo necesitamos cierta seguridad jurídica
Y para eso, pues todos los que nos dedicamos a ejercer la contratación debemos de contribuir a ir, ¿no?, normalizando criterios y homogeneizando fórmulas de aplicación, y eso nos llevará a esa seguridad y nos llevará a perder el miedo, ¿no? A mí me ha encantado el título de la ponencia, me encanta, porque dice alternativas al contrato menor, racionalización técnica de la contratación pública. Claro, todo el mundo dice alternativas al contrato menor. El súper simplificado, ¿no? Es como o sin el menor y sin el menor, pues lo más cerquita que tienes es el súper simplificado. Pero claro, estamos hablando, tanto si hablamos de contrato menor como de súper simplificado, estamos hablando de unas determinadas formas de adjudicación de un contrato. Y ustedes, en este título de la ponencia, os habéis ido a un escalón por arriba, que a mí me parece genial, porque de lo que estáis hablando ahí, salvo que me digáis, no, Vanessa, no tiene nada que ver con lo que estás diciendo, es, por ahora muy bien, ¿no? Por ahora todavía no he terminado, estáis hablando de una cosa que va por encima de todo esto y que es la estrategia de la contratación. La estrategia, que va por delante de que ya después al final llegaré a si tengo que aplicar un contrato menor, un negociado sin publicidad, un abierto o un súper simplificado. Pero lo primero es la estrategia, ¿no? La planificación de la contratación. Eso es fundamental y a eso evidentemente estarán, hay órganos por encima de los órganos de contratación que serán la mayoría de las veces quienes hagan esa planificación, pero también los órganos de contratación tienen mucho que decir a la hora de establecer la estrategia y ahora llegaré a por qué, ¿no? Es muy importante determinar, pues, cuáles son los objetivos, hacia dónde queremos ir, qué queremos comprar y por qué queremos comprar eso. Eso es fundamental. Una vez que eso lo tengamos claro, a partir de ahí definir y llegar a la materialización, no digo que sea fácil, pero nos resultará un poquito más fácil, ¿no?, que si no partimos de ahí. ¿Por qué? Porque a todos los intervinientes de la contratación se nos exige eficiencia y eficacia. Y eso tiene que estar tanto en el objetivo de la compra, como lo que acabo de hablar, como en cómo se compra. Por eso digo que también el órgano de contratación tiene mucho que decir en ese aspecto. Se nos combina a que optimicemos recursos, creo que de eso se va a hablar mucho hoy aquí, de esa agregación de la demanda, que nos permite economías de escala y que nos permite además profesionalizar la contratación. Lo decíamos también en la otra jornada, ¿no?, que ahora está la contratación de la contratación, o sea, la licitación de la licitación, porque ahora se licita la redacción del pliego, porque es que tú ahora le dices a alguien dentro de una organización, vamos a irnos a un ayuntamiento, ¿vale? Para no irnos a un ayuntamiento o un poder adjudicador, da igual. Mira, que tienes que redactar los pliegos, pero ¿qué te he hecho, no? O sea, la cara es, yo te algo en otra vida que yo tenga que redactar pliegos, pero ¿qué me estás contando? O sea, y es fruto, al margen de la broma, de la inseguridad tremenda que te supone sacar unos pliegos que puedan impugnar anulación de la suspensión y que nunca puedas, y que no sales de ahí, no sales de ese bucle, y para colmo es que, ¿pero quién redactó estos pliegos? No, entonces, a pesar de las consultas preliminares, que creo que es una figura estupendísima, que al principio no, pero creo, que sí que ya se está empezando a utilizar, ¿no? Un poquito más, ¿no? Hay que exprimirla, nosotros la estamos utilizando mucho ya. Hay que exprimirla. Exacto, habría que exprimirla todavía más. Y ir expulsando del mercado a aquellas empresas que son reticentes a esa entrega de su know-how y de sus datos, que al fin y al cabo pues muchas veces llegan al absurdo, ¿no? En contrapartida de estas técnicas de racionalización que los compañeros van a explicar, pues lo de siempre, ¿no? Evitar prácticas colusorias a la hora de ponerla en funcionamiento. ¿Por qué? Porque de alguna manera sí que es verdad que eliminan la competencia en el mercado. Es así, o sea, al final tienes que poner la balanza, ver qué pesa e intentar buscar ese equilibrio. Yo voy muy someramente a adelantar lo que algunas juntas consultivas y demás han puesto por delante a la hora de que se produzca esa menor colusión, pues por ejemplo, no sé, que se distribuya en lotes, que es mejor de corta duración que de larga duración. Cuanto más participantes haya, menor riesgo habrá de esa vulneración de la libre concurrencia. Una definición muy clara, muy precisa, ¿no?, de los objetivos. Lo digo ahí, lo dejo ahí como un batiburrillo, ¿vale?, a modo de entradilla. Y en definitiva, pues eso es lo que se va a analizar hoy. Vuelvo a repetir, me parece un acierto total el título de la ponencia, porque
creo que los compañeros van a analizar primero lo que es el contrato de menor en todo detalle, pero para luego poner como alternativa, oye, que también tenemos otros métodos donde también podemos ir, entre comillas, directamente a adjudicar, digo entre comillas porque conlleva un procedimiento, pero en cierta manera también podéis directamente adjudicarle a un contratista en concreto, utilizando esa criba primera para que no se vulnere nada y que también son pues medidas que pueden resultar muy útiles y muy ágiles en un determinado momento. Yo ya no me excedo más, iremos abriendo coloquio a medida que vayan los compañeros desarrollando su ponencia y le doy la palabra a Diego o a Marc, no lo sé. Ambos interactuaremos, como siempre. Claro, además lo hacen súper ameno y súper divertido, o sea que... Muchas gracias por tu Como intervención queráis. y nos iremos interrumpiendo, Vanessa, con tus aportaciones, que la verdad es que nos dan mucho de qué hablar porque tienen enjundia. Has dicho una cosa fantástica y antes de empezar, no hay que tener miedo al contrato menor, obviamente. El contrato menor de verdad, ¿no? Al que es un contrato menor de verdad, ¿no? No solo hay que leerse la Biblia de la PESCOM y sus aclaraciones en 2019, ¿no? Para saber realmente en qué estamos con un contrato menor y cómo lo tenemos que utilizar, ¿verdad? ¿No? Y a raíz de eso y a partir de eso, la planificación, como bien has dicho, Vanessa, la planificación del artículo 28, no solo de aquellos sujetos a la regulación armonizada, como dice el artículo, sino toda la planificación hará que nos quedemos con los contratos de verdad sin quererlo, ¿vale? Que es lo que vamos a ver ahora en la presentación. Es decir, cuando nosotros racionalicemos y digamos, vamos a hacer un contrato menor de ferretería, vamos a hacer un contrato menor de pintura, vamos a hacer un contrato de suministro de papelería, vamos a hacer todos esos acuerdos marco, nos van a quitar 8, 9, 10 contratos menores a los que vamos habituados en nuestros educadores. De manera que indirectamente esa planificación que ha dicho Vanessa es lo que nos va a llevar a nosotros a racionalizar sin querer y quedarnos con los contratos menores de verdad. Correcto, ¿no, Diego? Sí. Vamos por ahí ese camino. Además, en este ámbito, en el de las empresas de servicio público, yo creo que fueron un poco las más afectadas por los cambios en relación con el contrato menor, ¿no? Porque con la ley, haciendo un poco de historia, antes de 2007 no había prácticamente nada. Con la ley del 2007 había dudas del ámbito hasta donde podrían llegar con los importes, porque se decía que hasta 50.000 euros no tenían que hacer pliegos, lo cual se interpretaba en muchos casos como que era equivalente al contrato menor, lo cual pues yo entiendo que no era correcto del todo. Y ahora con 2017 nos encontramos con ese cambio, ¿no? Que tan grande, cuando hay una aplicación plena a todas las empresas de servicio público de la normativa de contratación, hay informe de la Junta Consultiva que bueno, no plantea dudas sobre la aplicabilidad de los límites del contrato menor a todos los poderes adjudicadores, y entonces nos encontramos con un problema importante, ¿no? En la gestión diaria, porque realmente las cosas se venían haciendo de una determinada manera. Y esto nos implica un cambio muy grande. Y lo que veníamos acostumbrándonos a funcionar con contratos menores, pues lo que decía Vanessa al principio, ¿verdad? ¿El contrato menor se puede? Sí, el contrato menor no está prohibido. El contrato menor podemos funcionar perfectamente en determinados ámbitos con contratos menores. Sí, lo vamos a utilizar en el día a día muchísimo. Pero hay determinados ámbitos que esos contratos menores son problemáticos y tenemos que cambiar. Y decir, oiga, mira, es que aquí tengo un problema realmente con el contrato menor y tengo que buscarme una alternativa. Viendo un poco, bueno, yo creo más lo que decía Vanessa al principio, ¿no? El éxito un poco es el concepto de contrato menor y la gente levanta las orejas, ¿no? Y dice, ostras, espera, que esto me interesa. Entonces, vamos a verlo un poco el contrato menor, nos vamos a centrar más en las alternativas, que yo creo que es un poco más interesante, ¿no? El problema del contrato menor principalmente es el fraccionamiento, ¿no? Los importes más o menos los tenemos claro, 40.000 euros en obra, 15.000 euros en el resto de contratos. Plazo máximo de un año, esto también es problemático. Se estaba planteando cambiar la norma e irse más allá del plazo de un año, pero muchas veces es absurdo, porque son gastos muy pequeños, pero que en el momento que nos pasamos de un año pueden ser problemáticos, y eso es así. Hay propuestas de que se elimine el plazo de un año de duración en los contratos menores, pero ahora mismo lo que hay. Y el gran problema es el fraccionamiento del contrato. Ese es el problema. La madre del cordero es ese. Porque en la ley hay un fraccionamiento legal, que es un fraccionamiento querido dentro de la ley de contratos, que es el que se nos plantea cuando se nos dice que los contratos mayores pues, los tenemos que dividir en lotes, y luego hay un fraccionamiento ilegal, que es el problemático en relación con el contrato menor, que es el que implica que se rompa la unidad funcional del contrato. Es un concepto a veces un poco esquivo el de la unidad funcional,
y hay que entenderlo, yo creo que en un ejemplo se ve mejor, ¿no? O sea, fraccionar es tanto partir lo que debería ir junto con una intención de violar la ley. Es decir, yo cojo una obra de 80.000 euros y la parto en dos de 40. Y digo, mira, por un lado esto, dos proyectos para hacer dos contratos menores. Y también es fraccionamiento, y eso lo ha dicho la Junta Consultiva, cuando hay una necesidad continuada dentro de una organización planificable, volvemos a la pregunta de Vanessa y Marc, de la planificación, que es, podemos organizarla de otra manera, y el contrato menor ahí se entiende que no es una herramienta que podamos utilizar. El ejemplo que yo siempre pongo, que es un informe de la Junta Consultiva, una pregunta de la EGAE, parque móvil de la Guardia Civil en Melilla. Y pregunta, concepto, no me acuerdo muy bien, pregunta la EGAE, oiga, estos señores para cada avería de cada vehículo hacen un contrato menor. Dice, oiga, es una necesidad diferenciada, ¿no? Hay un objeto contractual, aquí se estropeó el embrague, ahí se estropeó la dirección, es un objeto distinto. Aquí hay fraccionamiento y la Junta Consultiva dice que sí. ¿Por qué? Porque si tienes un parque móvil, el mantenimiento preventivo y correctivo es una necesidad planificable y puedes resolverlo con otra forma que no sea el contrato menor. Y eso es lo que realmente nos está planteando problemas. El problema es, en gran medida, el fraccionamiento contractual. Y siendo ese el problema, la ley de contratos, ¿qué nos dice? Diego, un momentito. Acuérdate, sí. No lo hemos comentado ahora antes de entrar, hay otra excepción a los umbrales cuánticos de los menores en la disposición adicional 54. Acuérdate que salvo los servicios generales, todos aquellos contratos menores de los servicios del Sistema Español de Ciencia tienen un umbral superior a 50.000. ¿Sí? Que no lo hemos dicho. Tenemos muchos supuestos, de hecho, que se subsumen en esa disposición adicional y tienen 10.000 MOAs, ¿no? Que se equipara a el activo texto refundido para los menores del 118. Bueno, lo que decía del fraccionamiento, que lo que nos impone este artículo 118, que es aplicable a todos los poderes adjudicadores, es que tiene que haber un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior. Es decir, tenemos que poner por escrito, el órgano de contratación, el órgano competente, tiene que decir que no hay fraccionamiento. Y eso muchas veces va a ser muy complicado. Realmente muy complicado. Yo muchas veces incluso estoy recomendando, digo, mira, es casi mejor decir que efectivamente tienes un problema de fraccionamiento y que lo vas a arreglar que mentir y decir que no lo hay, ¿no? Por eso es muy importante la planificación. Muchas veces cuando tengamos que hacer excepciones a la norma por motivos de interés general, es mejor decir, lo tengo en un plan de contratación, estoy planificando mi actividad, lo voy a licitar en breve plazo, que decir que no hay fraccionamiento cuando sí lo hay, porque el fraccionamiento en una sociedad o una entidad, resolverlo de un día para otro es poco menos que imposible, ¿no? Entonces tenemos que partir de soluciones realistas y por eso vamos a entrar ahora un poco sobre la planificación, es decir, identificar dónde tenemos esos nichos de fraccionamiento, es decir, el contrato menor cuando lo usamos bien, lo usamos con esos importes, con ese plazo de un año, lo justificamos adecuadamente, no hay fraccionamiento, la necesidad y tramitamos un contrato menor, pero donde tenemos el problema, donde vemos, ostras, aquí tengo un problema de fraccionamiento, tengo que ver cómo lo justifico. Importante, Diego, que son dos informes de justificación distintos, que muchas veces con el informe de la justificación de la necesidad hay muchas entidades que han dado por supuesto que ya el de fraccionamiento y viceversa, son dos distintos. Uno es la necesidad de contratar y otro que no estoy fraccionando. Claro, o que sea un único informe con dos apartados claramente diferenciados. Eso es. Bueno, eso es un informe. Da igual que exacto, pero que justifiques las dos cosas. Claro, y claro, justificar que no se está alterando, es decir, que no hay fraccionamiento. Y claro, si dices que no hay fraccionamiento y luego lo hay, ahí hay un problema. Ahí tenemos un problema, ¿no? Porque eso es problemático. Combinado con el tema de la justificación de que no hay fraccionamiento, está el tema de la obligatoriedad de la publicidad, ¿no? Es decir, vamos a tener que dar una publicidad importante a los contratos menores, con lo cual muchas veces nos podemos poner nosotros mismos la soga al cuello, porque vamos a dar publicidad al conjunto de contratos que tenemos y nos dice al menos el objeto, la duración, el importe y la identidad del adjudicatario. Claro, si de repente aparece un adjudicatario... Lo que es más importante, ordenado por CIF, trimestralmente, artículo 63, colgado en la plataforma de contratación, ordenado por CIF. Si ponemos de repente a un adjudicatario
que tiene 50 contratos menores con un objeto similar o idéntico, y encima en esos expedientes hemos dicho que no hay fraccionamiento, bueno, pues lo tenemos un poco complicado para defenderlo, ¿no? Sobre todo con la ley de transparencia en vigor, Claro, que al principio